Recientemente se reveló la lista de los nominados a los Oscars del 2021. Y es por esto que en este video vamos a repasar todos los proyectos que están animados y que fueron nominados a esos premios. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Preli. La entrega de los Oscars de este año se llevará a cabo el domingo 25 de abril, 2 meses después de la fecha usual. Ya saben, debido a ¡Coronavirus! Por el mismo motivo es que se presentará en 2 teatros, el Dolby Theatre donde se hace normalmente y el Union Station. Antes de presentar las categorías a Mejor Película y Cortometraje Animado, hay varias cosas que nos llaman la atención. En esta ocasión DreamWorks Animation no fue incluido, lo cual nos sorprende porque su película The Croods a New Age sí se ganó la nominación en otros premios como los Golden Globe y los Annie. De igual manera no fue seleccionada The Will-O-Wisp, lo cual nos desanima un poco porque nos parece mucho más interesante que las producciones de Netflix que sí fueron seleccionadas. Otra película que quedó fuera de la categoría es Earwig and the Witch. Esta no se ha escuchado mucho, pero es importante resaltarla porque es la más reciente producción de Estudio Ghibli. Por último, es muy interesante el hecho de que de las 5 nominadas, 4 fueron estrenadas por servicios de streaming. Lo impactante es que aún sin ¡Coronavirus! La mayoría aún así se habría estrenado por streaming. Comencemos con Onward, de la categoría Mejor Película Animada. Este será el primer año que Pixar tendrá 2 películas en competencia, siendo Soul la otra. Onward nos cuenta la historia de 2 hermanos elfos, que en un mundo moderno se embarcan en una aventura medieval para poder ver por un día a su padre quien murió hace mucho tiempo. Los actores que en su idioma original le dan vida a este dúo son Tom Holland y Chris Pratt. Esta película fue dirigida por Dan Scanlon, quien ha trabajado en varias películas de Pixar y también dirigió Monsters University. Sobre la historia, cuenta que se sintió muy cercano desde el principio, pues su padre murió cuando él y su hermano eran muy pequeños. Por ello, tenía muchos recuerdos de él y siempre se preguntaron cómo había sido en vida. Si pudieras ver a tu padre por un día, ¿qué aprenderías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué fue lo que me perdí? Como dato extra, es importante resaltar que esta es la única película de la categoría que no se estrenó en streaming, siendo la última que muchos alcanzaron a ver en cines antes de quedarse dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. Continuamos con una producción de la categoría Mejor Cortometraje Animado para irle campechenando uno y uno, por lo que ahora les presentamos Yes People. Este es el único corto de la categoría hecho en CGI. Es una producción islandesa que fue nominada en muchos festivales europeos. Fue dirigido por Gisli Darri Halldórsson, quien ha trabajado como animador en diferentes países de Europa y participado en diversas producciones desde comerciales y video musicales hasta largometrajes. La sinopsis dice que en una mañana, una mezcla ecléctica de personas se enfrentan a sus batallas diarias, como el trabajo, la escuela y lavar los platos. Y a medida que avanza el día, se ponen a prueba sus relaciones y la capacidad que tienen para enfrentarse a lo que venga. Se ha descrito como un corto con un guión muy inteligente y gracioso. El director cuenta que su inspiración fue el poder de la palabra sí y cómo dependiendo del contexto y la entonación puede significar cosas totalmente diferentes. Este es el segundo año que Netflix compite en la categoría de Mejor Largometraje Animado, siendo Klaus la película nominada del año pasado. Este año, al igual que Pixar, tiene 2 películas en competencia, Shaun the Sheep Movie, Farmageddon y Over the Moon, en la cual nos enfocaremos en este momento. Esta película fue dirigida por Glenn Keane, un gran animador de Disney quien estuvo involucrado en películas como La Sirenita, Pocahontas y Tarzán. Además, en 2017 ganó el premio al mejor cortometraje por su corto Dear Basketball. Sin embargo, Over the Moon es su primer largometraje como director. En la película seguimos a Fei Fei, quien construye un cohete para probar la existencia de la diosa de la luna. Para inspirarse al escribir la historia, los artistas fueron a China, donde se dieron cuenta de lo particular que era cuando una familia los invitaba a comer, lo cual se refleja en la película. Keane ha hablado de cómo ama a los personajes que creen posible lo imposible. Lo vemos en la protagonista. También hemos visto este tema en otras producciones donde ha trabajado, como La Sirenita, donde ese imposible era vivir fuera del agua. Asimismo, las productoras Pei-Lin Chow y Jeannie Rim han resaltado la importancia de haber trabajado en una película que presenta de manera honesta y original a las familias chinas y su cultura al mundo, pues cuando eran niñas nunca pudieron verse representadas en las grandes producciones norteamericanas. Seguimos con un corto, Borrow, de Madeleine Sharafian. Esta es una producción perteneciente a Spark Shorts, un programa de Pixar enfocado en explorar nuevas técnicas y permitir a sus artistas ser más experimentales. Esto se nota principalmente porque a diferencia de otras producciones del estudio, podemos ver que está animada en 2D. Estaba planeado para estrenarse en cines junto con Soul en noviembre del año pasado. Sin embargo, al igual que el filme, terminó saliendo en Disney Plus. Su directora, Madeleine Sharafian, trabajó en Weaververse y posteriormente fue contratada en Pixar, donde formó parte del equipo de animación en Coco. Borrow es la historia
historia de una conejita que ha escarbado en una madriguera buscando un lugar para vivir. Mientras más profundo llega, más problemas se encuentra. Al final se da cuenta de que no debe darle vergüenza pedir ayuda. Madeline cuenta que entre sus mayores inspiraciones para el corto está tanto el trabajo de Wes Anderson como el de Hayao Miyazaki. Asimismo se inspiró en su infancia, pues vivía cerca de un parque lleno de madrigueras y se obsesionó con los conejos que siempre veía salir y entrar de la tierra. Continuamos con una de las películas favoritas, y no estamos hablando de Soul, Wolf Walkers. Este filme está disponible en Apple TV y es de un estudio irlandés llamado Cartoon Saloon. Ya es la cuarta vez que el estudio es nominado en esta categoría gracias a las otras películas que ha producido. Nos referimos a The Circuit of Chaos, The Song of the Sea y The Breadwinner. Todas son historias muy enternecedoras, unas más fuertes que otras y la mayoría con un estilo visual muy particular. Es bellísimo. Los directores de Wolf Walkers son Tom Moore y Ross Stewart, quienes han estado involucrados en todas las películas del estudio. La historia nos lleva a Irlanda en la época medieval, donde conocemos a Robin, una niña inglesa que acaba de mudarse con su papá, quien fue contratado para cazar a los pocos lobos que quedan cerca del pueblo. La vida de Robin cambia cuando conoce a Meb, una Wolf Walker, lo cual significa que mientras duerme puede transformarse en lobo. Está inspirada en las leyendas de Wolf Walkers que los directores conocen desde que eran niños, pues como cuentan, los Wolf Walkers son la versión irlandesa de los mitos de los hombres lobo. La música fue compuesta por Bruno Couleis, quien ha hecho la música de casi todas las películas del estudio, y déjenme decirles que son soundtracks hermosos e inconfundibles. Desde su estreno hemos notado cómo la mayoría de las personas que la han visto prefieren que gane esta película en vez de cualquiera de las dos de Pixar. No porque odien a Disney, sino porque Wolf Walkers se siente como un filme muy refrescante que propone cosas interesantes, y muchos han encontrado elementos muy valiosos tanto en lo narrativo como en lo visual y en lo sonoro. Es el turno de un cortometraje. Les presentamos Ópera, una producción de Corea del Sur y Estados Unidos que fue seleccionada en varios festivales. Su director, Eric Oh, ha sido nominado en múltiples ocasiones en diferentes premios por sus cortometrajes, entre los que se encuentran The Dime Keeper y How to Eat Your Apple. También trabajó en varias películas de Pixar como Intensamente, Valiente y Buscando a Dory. Ópera ha sido descrito como un corto de estructura poco convencional, que consiste en un ciclo del día y la noche que puede ser reproducido como un loop infinito. Durante este se hace referencia a la sociedad mostrada en una pirámide, donde cada acción individual impacta al todo. En esta pirámide se refleja el racismo, el terrorismo, la religión, la educación y la guerra. El director cuenta que la idea del bucle es reflejar el ciclo violento de la historia. La idea para este corto fue inspirada por la sociedad y la humanidad. Además, surgió en 2017, pues como ha mencionado el director, ese fue un año lleno de icónicos momentos políticos, como la elección de Donald Trump y la destitución del presidente de Corea. Por ello, sintió que tenía que contar cómo el mundo es un caos, y que este se ha repetido a lo largo de la historia de diferentes formas y en diferentes culturas. La producción de este corto fue una verdadera hazaña, pues al ser independiente no se contaba con un buen presupuesto. En total trabajaron 32 artistas, de los cuales la mayoría fueron voluntarios que decidieron entrar al proyecto por la fe que tenían en la visión del director y el mensaje tan potente que quería dar. Sin embargo, debido a esto, la producción tardó más de lo esperado y se extendió a casi 4 años, pues al ser voluntarios la mayoría solo podía trabajar los fines de semana. Seguimos con A Shaun the Sheep Movie Farmageddon. Sí, estamos tan sorprendidos como ustedes. Esta es una película en stop motion de Aardman Animations, el estudio que hizo Wallace y Gromit. Como mencionamos hace rato, también se estrena en Netflix. Es la secuela de la película de 2015 de Shaun el Cordero. Y es interesante que, de hecho, se comenzó a trabajar en ella cuando la primera película aún no estaba terminada. En esta ocasión, el pequeño cordero nos llevará a donde ninguna oveja ha ido, el espacio exterior. Lula, un alien super kawaii con poderes extraños, cae cerca de la granja de Shaun, por lo que este buscará la forma de regresarla a su hogar. En el proceso aprenderá cosas importantes sobre la responsabilidad. Es interesante que, de todas las películas en competencia, esta es la única sin diálogos, y de hecho también es la más corta, con una duración de 1 hora con 26 minutos. La película fue dirigida por Mac Burton, quien junto con el estudio fue nominado en varios premios por Shaun el Cordero, la película, y Wallace y Gromit, la batalla de los vegetales, filme que, de hecho, ganó el Oscar a Mejor Película Animada en 2006. La idea de Farmageddon surgió de que los escritores ya llevaban un buen rato queriendo hacer una película sobre el espacio, y comentan que de hecho, en la historia del cine, como que las granjas y las naves espaciales combinan muy bien. Debido a esto, la película está fuertemente influenciada y hace referencia a filmes de ciencia ficción como 2001, Odisea del Espacio y La Llegada, pero de la forma más simplona posible. A diferencia de otras producciones de Aardman, este proyecto requirió de mucho más trabajo para elementos como los escenarios y los movimientos de cámara. Y ahora un cortometraje que está bien locochón, Genius Loci.
Este es un corto francés que ha sido descrito como el más experimental de su categoría este año. Además, para ese punto ya ganó un montonal de festivales, incluyendo Animasivo, un festival mexicano enfocado en documentales animados y cortometrajes de animación experimental. Este corto mezcla diferentes técnicas de animación, como el tradicional dibujo sobre papel y la animación por computadora en 2D. Fue dirigido por Adrien Merigout, quien de hecho, entre otras cosas, trabajó como animador y diseñador de fondos en varias producciones de Cartoon Saloon, el estudio que está compitiendo con Wolf Walkers. El corto sigue a Ren, una poeta solitaria que va caminando por el caos de la ciudad y percibe una especie de guía. Visualmente, el director buscaba evocar la sensación de un sketchbook, donde algunos dibujos son muy simples y volátiles y de repente otros son muy detallados. Esto porque así podía contar la historia desde la perspectiva específica de una persona que va deambulando y no siempre se da cuenta de todo lo que la rodea. La idea, también cuenta el director, es ponerte a pensar en las cosas que te rodean haciendo a un lado su función y su significado. Y como dato extra, los padres del director, que son compositores, hicieron la música del corto. Continuamos con la película que todos estaban esperando, Soul. Como ya sabemos, esta es la última película de Pixar. Se estrenó a través de Disney Plus y en algunos cines de diciembre del año pasado. Su director es Pete Docter, uno de los fundadores de Pixar y también director de Monsters Inc., Intensamente y Up. La productora del filme es Dana Murray. Ella también produjo Luke, que en 2017 compitió por mejor corto animado, pero perdió contra Dear Basketball. Soul ya ganó el Globo de Oro a mejor película animada. De las películas que hemos mencionado aquí, compitió contra Onward, Over the Moon y Wolf Walkers. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Por si viven debajo de una roca, la película nos cuenta la vida de Joe, un profesor de música que siempre tuvo el sueño de presentarse en escenarios como pianista de jazz, pero sufre un accidente por lo que termina en el mundo donde las almas son preparadas para ir a vivir a la tierra. Entonces hace todo lo posible por volver a su cuerpo y cumplir su sueño. En los 34 años de historia de Pixar, esta es la primera vez que vemos a un protagonista afroamericano. El director ha mencionado que siempre sintió que había nacido para hacer películas animadas, pero que algunos días se preguntaba si hacer caricaturas realmente es lo que se supone que debería hacer con su tiempo en la Tierra. Incluso se llegó a preguntar que, de haber tenido la oportunidad de decidir si querían hacer, si lo habría hecho. En estos pensamientos está el corazón de la película. Esta no es la única categoría en la que Soul está compitiendo. Al igual que en los Golden Globes, donde no ganó, Soul está nominada por Mejor Banda Sonora. Los responsables del soundtrack de la película son Trent Reznor y Atticus Ross, quienes ya han ganado este premio por la película de Social Network en 2011. Terminamos con If Anything Happens, I Love You, de la categoría Mejor Corto Animado. Este corto es muy denso, pero antes de llegar a esa parte, es importante mencionar que este es el primer año que una producción de Netflix entra a esta categoría. Lentamente, año con año, Netflix se está apoderando de los Óscares. La historia se centra en el viaje emocional de dos padres que han perdido a su hija y ya, no les vamos a contar nada más para que lo vean y lloren. Fue dirigido por Will McCormack y Michael Govier, que también se han desempeñado como actores de televisión. Tanto visual como narrativamente, el corto tiene cierto estilo minimalista, pues se requiere de muy pocos elementos para poder evocar emociones muy fuertes. Sobre todo, usan mucho el recurso de las sombras para representar emociones muy intensas, porque son temas bastante fuertes los que se tocan. Es por esto que los directores han dicho que no había mejor medio que la animación para contar esta historia, porque puedes acercarte más a los personajes y de manera más profunda en su conflicto, pues si se hiciera en live action, por la seriedad del tema, más bien alejaría al espectador. Varias de estas películas y cortometrajes también han sido nominados en los Annie Awards, unos premios dedicados solo a la animación. Lo padre de esto es que hay dos categorías a mejor película animada, uno para películas comerciales, que normalmente son las más conocidas, y otro para películas indie, para producciones independientes o de estudios pequeños. Así hay más oportunidades para reconocer películas increíbles que muchas veces no reciben este reconocimiento, y de esta manera la balanza de la industria de la animación se equilibra un poco más. Y bueno chicos, pues hasta aquí llega el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, si ya conocían todos estos proyectos que mencionamos y cuál quieren ustedes que gane. Si quieren más videos como estos, aquí les dejamos en la cara de Eli un video donde hablamos sobre todos los proyectos que vienen en este año 2021. Y si quieren más sobre Óscares, aquí en la cara del feo les dejamos un video hablando de películas que no sabían que fueron nominadas al Óscar. Chicos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.